Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente para presentarles Comunicados, un espacio de televisión del COM Mislata y Cinesín TV para la integración. Este es un programa de media hora donde les ofreceremos las secciones Mundo Laboral, Objetivo Mislata y los más comunicados. Queremos agradecer al Grupo Sercoval por el patrocinio de este programa. También queremos agradecer por su colaboración Unión Musical, Victoria Genovés y Luis de Villena, a Canal 25, Discapacidad TV y las Provincias TV. Ha llegado el momento de la sección Objetivo Mislata. Hola, Sandra. Hola, José. ¿Qué tal te ha ido por Mislata? Bien. Entrevisté a la directora de la Escuela de Teatro Municipal y luego estuve también entrevistando al director del Centro Cultural. Vamos a ver este reportaje. Hola, soy Sandra Moya del programa Comunicados Cinesín TV y esto es Objetivo Mislata. Y me encuentro en el Centro Cultural. La Escuela Municipal de Mislata de Teatro cumple 21 años y voy a entrevistar a Ana Campos. ¿Me encuentro con Ana Campos? Sí, soy Ana Campos, la coordinadora de la Escuela Municipal de Teatro de Mislata. ¿Podrías hablarnos de la actividad de la Escuela de Teatro? Resumidamente, os puedo comentar que es una escuela de teatro que lleva funcionando ya muchos años, 21. Este año 2010. Y entre sus actividades, la más importante es dar clases a grupos de personas desde los 12 años hasta los 16. Se hacen 2 grupos de trabajo y luego hay otros 3 grupos para adultos, para mayores de 17 años y ya sin límite de edad. Puede acudir cualquier persona a las clases que se dan en la escuela de teatro. Hay 3 profesores trabajando desde octubre hasta junio en el calendario escolar, como si fuera un colegio. Se dan 2 sesiones para cada grupo, 2 tardes a la semana. Luego cada uno de estos grupos, conforme van trabajando a lo largo del año, el profesor va planteando ejercicios de expresión corporal, de improvisación, de lectura, de textos, de teatro. Y con todo el trabajo que se va realizando en las clases, al final se hace una muestra de teatro, que es el objetivo, que el alumno pueda pisar el escenario.
y eso lo realizamos luego aquí en el Teatro del Centro Cultural de Mislata. Se hace toda la puesta en escena, con luces, con escenografía, con vestuario, y así hemos hecho muchas obras. ¿Cómo se puede inscribir en la escuela? Pues a principio del curso, que es septiembre, es cuando hacemos la difusión aquí en Mislata, en los colegios de primaria, en los institutos. Luego hacemos publicidad también por todos los centros municipales, con pósters donde se publicita lo que vamos a hacer, y para que llegue esa información de que empieza un nuevo curso a cuantas más personas mejor. O sea que en principio es venir al centro cultural y preguntar: yo quiero hacer teatro, y cuándo empieza el curso. Y a partir de ahí nosotros intentamos que toda la persona que quiera pueda hacer teatro. Me encuentro con Vicente. Hola, ¿qué tal? Soy Vicente Borrego, coordinador cultural de Mislata. ¿Podrías explicarnos los contenidos de la exposición? Por supuesto. Bueno, se trata de una exposición retrospectiva que digamos que trata pues de recoger la labor realizada por la Escuela Municipal de Teatro de Mislata, que es un servicio municipal dependiente de la Concejalía de Cultura, pues a lo largo de ese largo recorrido de 21 años, de 20 más 1. Y bueno, se estructura fundamentalmente en 5 bloques temáticos. El primero habla del recorrido de la escuela, de las 2 etapas, la etapa inicial y la etapa actual. Y pues digamos que en él podemos ver pues lo que son toda una serie de información e imágenes de las diferentes sedes por las cuales digamos que han acogido este servicio municipal, y luego trata de recoger pues los diferentes ámbitos que suele desarrollar la Escuela Municipal de Teatro. La formación, como os ha hablado mi compañera Ana, que serían las clases de formación de los alumnos que se matriculan. Después también el teatro escolar, que el teatro escolar también está, digamos que coordinado desde la Escuela Municipal de Teatro, dispone de monitores de teatro escolar en cada uno de los colegios. También se recogen los diferentes montajes realizados por la Escuela Municipal de Teatro y, por último, las actividades de animación, porque el alumnado suele participar en toda una serie de actividades con las cuales dinamizan la vida cultural del municipio, pues las sesiones de animación lectora o de extensión bibliotecaria. También están presentes el Día de la Mujer, o han estado presentes también con motivo de los carnavales populares de este municipio, y pues en toda una serie de actividades propias de la vida ciudadana, y pues a través de toda una serie de elementos, de objetos y de imágenes tratamos pues eso de ilustrar ese recorrido efectuado por el servicio municipal a lo largo de estos 21 años. ¿Realizasteis un acto especial para celebrar el 21 años? Sí, pues digamos que previamente a la inauguración de esta exposición, que fue a las 8:30, el Teatro del Centro Cultural ofreció un espectáculo conmemorativo, toda una serie de actuaciones o intervenciones dramáticas que, conjuntamente con una serie de audiovisuales, pues también ilustraron e informaron ese recorrido de 21 años. Bueno, pues un saludo para Comunicados, gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, y desde la Escuela Municipal de Teatro de Mislata que tengáis mucho éxito. Gracias. Pues desde el Centro Cultural un saludo y un abrazo muy fuerte a este programa, a Comunicados, y enhorabuena por la labor que estáis realizando. Esto ha sido todo por hoy desde el Centro Cultural. Soy Sandra Moya del programa Comunicados. Bueno, Sandra, ha sido muy interesante. ¿Te ha gustado? Sí, bastante. Pues el próximo reportaje que te traiga te va a gustar más. Pues genial, ya lo veremos.
Hola, soy José Antonio González de Comunicados y os invito a ver el programa. Hola, soy Sandra, soy del programa Comunicados y quiero que nos veáis el martes de 1 a 1:30 en las provincias TV. Gracias. Hola Yuri, ¿qué tal por mundo laboral? Bien, José, estaba en Paterna en Puig Moures. Pues vamos a abrir el reportaje. Hola, buenos días. Soy Yuri Pérez, reportero del programa Comunicado Cinesín TV. Hoy estamos en el mundo laboral y venimos a Paterna a daros de la fábrica Puig Moures. ¿Vamos para adentro? Ya estamos en el interior de Puig Moures. Vamos a presentar a Isabel. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Isabel Martínez, soy responsable de comunicación en Puig Mobles. Mi trabajo consiste en dar a conocer todos aquellos productos que lanzamos y todos los proyectos que realizamos al máximo de personas posibles, ya sean clientes nuestros o ya sea el público general. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo llevo trabajando en Puig Mobles desde el año 2000. ¿Trabajáis sobre de Internet? A través de Internet lo que nos llega mayoritariamente son solicitudes de información de público final que está en su casa buscando muebles para amueblarse su casa y entonces nos solicitan información acerca de nuestros productos y dónde los pueden encontrar en sus ciudades, cerca de sus domicilios. No tenemos venta directa a través de Internet, sino que simplemente les indicamos dónde pueden encontrar los productos, ya sea en España o en Europa o en Estados Unidos, que es donde principalmente vendemos nuestros productos. ¿Dónde se puede comprar los productos de Valencia? Pues en Valencia nuestros distribuidores son, entre otros, son 16 Interiorismo, Cosin y Cosin, Boceto Decoración. Para quien tenga más interés y quiera saber las direcciones, entrando simplemente en nuestra web, tiene un apartado de distribuidores donde puede encontrar el teléfono, la dirección o llamarnos y les indicaremos todos los datos. Advertising property. How can she wake up to reality? Absorbed in a world. Y ahora damos paso a Vicente Martínez. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Vicente Martínez, soy diseñador y soy el gerente de esta empresa, la empresa Puig Mobles. ¿Os puedes contar la historia de Puig Mobles? Bueno, Puig Mobles es una empresa que diseña y fabrica mobiliario, que tiene desde el año 1980, que ya son muchos años, que nos dedicamos a producir mobiliario de diseño contemporáneo, o sea, mueble moderno. Y este mueble, pues en estos años hemos conseguido que lo compren en España y que lo compren también en muchas ciudades de todo el mundo. ¿Colaboráis con otras empresas? Estamos en un sector que hay muchas empresas y que no todas las empresas hacemos todo, sino que colaboramos con muchas empresas para hacer pues componentes, para hacer piezas, que luego aquí es donde se unen. O sea, sí que colaboramos con bastantes empresas para salir al extranjero o para desarrollar nuestro producto. Es fruto
no solo de nosotros, sino de bastantes de otras empresas también. How can she sell herself so blindly? Her perfection's disguise so finely, adored by so many. Háblanos de tu trabajo de diseñador. Pues, hombre, al cabo de tantos años son muchos los productos que he hecho, pero hay uno muy significativo y es el que más está perdurando en el tiempo, que es una estantería que tiene dos profundidades. Tiene un carro delante que pasa por delante de un fondo de estantería. Con eso tenemos una estantería doble, pero que se puede mover y se puede acceder a todo lo que tenemos detrás con todos los libros. Entonces, este diseño es un diseño que se llama literatura, porque estaba pensado fundamentalmente para guardar libros, y ha conseguido pues estar en todo el mundo y se nos reconoce a nosotros por ese diseño que fue uno de los primeros, ya que es un diseño del año 1985. Y nada más, solamente mandaros un saludo para el programa Comunicados. Pues desde Punt Mobles, un saludo para Comunicados. What will she tell herself when she's old? Nos despedimos de Punt Mobles, de Paterna, de Yuri Pérez, Comunicado Cinesin TV. Gracias y hasta otro programa. Caray, Yuri, qué muebles más bonitos. ¿A que sí, José? Pues yo estuve allí sentado en uno. Me voy a comprar muebles para mi casa de mi pueblo. Bueno, Yuri, ya nos veremos. Hasta otro día, José. ¿Qué tal te ha ido por el festival, Veo? Muy bien, hemos entrevistado a la compañía Los Forman Brothers. ¿Vamos a verlo? Hola, soy Antonio Ramírez de Cinesin TV. Tenemos que presentar a Mateo de los Forman Brothers. Bravo. Yo soy Mateo. Hello. Hello. ¿En qué año se fundó los Forman Brothers y cuántos integrantes lo forman? I will speak in English, okay? So the company has the name of Forman Brothers because it is me, my brother Peter, and our friend Milan. We have the same name. We three of us together work since many years, 20 years at least together. But we have different shows, and me with my brother, we create the show and we invite people to be part of it. So every show we make have little different group and the company is little different. So this last show we are presenting in Valencia, the show which we called Obludarium, has the group is about 15 people who makes the performance. And this show, Obludarium, we keep now for about 3 years. ¿Nos puedes contar un poco de qué va Obludarium? Obludarium is, maybe I should explain what Obludarium means. Obludarium is in Czech language something like the house of the monsters, but we don't speak exactly about monsters of films or monsters of nature. Obludarium is the house of freaks, and freaks, it's the name in English which try to which speak about the artists, but also the anomaly and handicapped people
in old centuries, which were shown in the circuses, cabarets, theaters and varietés as a kind of curiosities. So we invented the word obludarium to say this is the house of anomalies, of curiosities, and we try to describe the moments and the life, the beauty and the worry of this world of monsters, little bit. So Obludarium is like a mosaic of moments which are based on the picture, images, personalities and existence of these individualities, of these monsters. And there is something to find out about. The story, the life, the beauty, the sadness, the joy, whatever the spectators can see and take from it is good. We play the live music, we speak a little bit, but we create the moments and atmospheres which belongs to this world of Obludarium. Bueno, ¿tú crees, Mater, que lo que la gente se propone lo puede conseguir? I know very well from my experience, it's easy to say, let's do it, but it's necessary to be patient step by step to continue by the small courage to make a big things in the end. That's my. You need friends, you need people around you to be able to do the good things you like to do, I guess. It's the same for everybody. Me and you, we are in the same situation. Hola, Mater, ¿tú vuestro espectáculo crees que estáis adaptado para la gente con discapacidad? So the tent is made for about 140 people, and we don't make difference inviting people, we invite everybody. Maybe if the child is smaller than 6 years old, can be a little bit frightened by the darkness and by the power of the music. Maybe if you are too old, you need to put an extra chair to be sit more comfortable. But otherwise we don't see big problem to invite everybody. For you, I would just open the doors more widely, but you will enter. Bueno, Mateo, es la hora de decirnos adiós, pero me hubiera quedado aquí contigo más tiempo, pero nos tenemos que despedir. Adiós y hasta la próxima. Nos despedimos desde Comunicados. Muy interesante, Tony. Pues mira, la semana que viene haremos el especial del Festival Veo. Vale, pues nos veremos la semana que viene. Queremos agradecer al Grupo Sercoval por el patrocinio de este programa. También queremos agradecer por su colaboración Unión Musical, Victoria Genovés y Luis de Villena, a Canal 25, Discapacidad TV y las Provincias TV. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Les esperamos la semana que viene con el especial del Festival Veo.